Hola, ¿cómo están? Mi nombre es el enfermero Giovanni. Espero se encuentren bien todos ustedes y sus seres queridos. Hola amigo, ¿cómo estás? Muy bien amigo, aquí ahora con este nuevo video. Un nuevo video. Ahora en esta modalidad pues nos van a encontrar en algunos videos con invitado y en algunos videos solamente vamos a estar Roger y yo pues platicándoles acerca de un tema en específico, como si fuera alguna exposición, ¿no? Que les pueda servir a ustedes para que puedan pues conocer aparte información de temas específicos. Y pues bueno, como siempre, este es un podcast semanal de todos los martes. Estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos al orgullo de ser enfermero. El día de hoy, nuestro capítulo número 29, hablaremos acerca de la angioplastía coronaria transluminal percutánea. Conforme vamos avanzando en la información, ustedes pueden ir encontrando imágenes que van a salir, videitos de representaciones gráficas de cómo es que se hace una angioplastía coronaria, para que también ustedes tengan pues la idea, ¿no? Tengan un poquito más de conocimiento y vayan relacionando lo que nosotros vamos diciendo con los propios procedimientos que se van diciendo. Iniciaremos con una frase de la semana. Esta vez elegimos una frase de Gandhi que nos menciona: cuida tus pensamientos porque se volverán palabras, cuida tus palabras porque se volverán actos, cuida tus actos porque se volverán hábitos, cuida tus hábitos porque forjarán tu carácter, cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. Entonces, pues bueno, esta frase la quiero relacionar con el tema que vamos a ver el día de hoy, porque justo la angioplastía coronaria transluminal percutánea pues es secundaria a un infarto agudo del miocardio, ¿no? Y si nosotros cuidamos nuestros hábitos, si nosotros cuidamos nuestra psicología, o lo que tiene que ver con nuestra psicología, y si nosotros cuidamos nuestra vida, pues obviamente vamos a evitar un poquito más estas situaciones de los infartos agudos al miocardio. Como introducción, también o continuando con esta pequeña introducción, pues el infarto al miocardio es una necrosis o una muerte de una porción del músculo cardíaco, en este caso, que se produce cuando se obstruye completamente el flujo sanguíneo en una o más arterias coronarias. El infarto de miocardio es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad aquí en nuestro país, y en la actualidad se cuenta con la fortuna y no tanto de un tratamiento llamado intervencionista. ¿Y por qué menciono con la fortuna y no tanto? Con la fortuna porque ahora podemos atender a los pacientes mucho más rápido, porque hay salas de hemodinámica en diferentes lugares del país, pero también no tanto porque no las hay tanto, ¿no? O sea, son contadas, son muy pocas. Incluso el sector privado tampoco es que tenga grandes salas de hemodinámica, son pequeñas para atención. Incluso hay hospitales privados que solamente tienen una sola sala, o sea, de su servicio de hemodinámica solamente es una, entonces no pueden atender a más de un paciente al mismo tiempo. A diferencia, por ejemplo, de el Instituto Nacional de Cardiología, que tiene 5 salas de hemodinámica, en las cuales pues puede atender 5 pacientes al mismo tiempo para la colocación de un stent, ¿no? Entonces, no todos los lugares cuentan con grandes salas de hemodinámica, y las que cuentan pues también son con servicios limitados. Sí, bueno, y además recordamos que también el número de pacientes que existen con ese tipo o que presentan infartos agudos del miocardio pues es elevado, ¿no? Entonces, como dices, es muy importante que existan pues hospitales donde tengan salas de hemodinámica para poder tratar de manera oportuna a estos pacientes, ¿no? Pues podemos recordar que pues la INEGI en el 2015 reportó que era la primera causa de muerte antes del COVID en hombres, en donde decía que habían 40.070 muertes, que representaba el 12% de las muertes. Las muertes, sí, claro. Y la segunda causa de muerte en mujeres, que eran 33.054 muertes, la cual igual representaba un 12% de muertes. De las muertes, sí, de hecho, en esta parte de que nos informa el INEGI, la primera causa de muerte de las mujeres pues lamentablemente sigue siendo el cáncer de mama, ¿no? Y pues bueno, tiene un porcentaje un poquito más elevado a comparación de los infartos, pero bueno, hay que recordar que la mujer pues conforme va avanzando su vida, ¿no? Van creciendo y madurando, llegan a un periodo que se llama la menopausia, y que cuando las mujeres llegan a este periodo, entonces comienzan a tener una igualdad en cuanto a casos de infarto agudo del miocardio como nosotros los hombres,
Antes de esto, los hombres tenemos un índice de 3 hombres mayores de 30 años a una mujer mayor de 30 años que se infartan. Es decir, cada 3 hombres que se infarten solamente se va a infartar una mujer en esta edad. Y bueno, ya la mujer menopáusica o posmenopáusica se iguala 1 a 1, como les decía, es decir, por cada hombre infartado hay una mujer infartada en esta edad. La edad promedio aún a nivel mundial sigue siendo 40 años, en la que se infartan más pacientes. Y cada día nos encontramos a personas pues mucho más jóvenes en los servicios de la unidad coronaria. Por ejemplo, el otro día me tocó bajar, me mandaron de apoyo y me tocó que teníamos un paciente con 32 años con un infarto agudo del miocardio, y le habían colocado 2 stents. Sí, además que, como dices, ya hay gente más joven que se infarta, y en ocasiones son a los que pues en ocasiones peor le va. Sí, la verdad es que es bastante complejo, como dice Rogelio, porque entre más jóvenes, pues obviamente perdemos más jóvenes una función de nuestro corazón. Entonces esto va a generar que en un futuro, cuando seamos ancianos o así, si es que llegan esas personas a ser ancianos, desarrollen insuficiencia cardíaca, ¿no? Y esa insuficiencia cardíaca tenga complicaciones. Sí, además de esto súmale aparte los hábitos que tiene la gente, ¿no? Que posterior a esto pues no se cuida, su alimentación, la falta de ejercicio, ¿no? Que todos esos son factores de riesgo. Son factores de riesgo que... Claro, sí. Hipercolesterolemia, diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, tabaquismo, y entendiendo que todo lo que sea relacionado a tabaquismo es igual a hipertensión. Entonces imagínense, ¿no? Es decir, si ustedes fuman, dense por hecho que van a ser hipertensos en algún momento de su vida. No hay de otra, está totalmente comprobado. La enfermedad renal crónica, ¿no? Que también puede ser una circunstancia, la obesidad, el sedentarismo, que bien comentaba Roger, y los factores psicosociales, porque también por ahí se han hecho estudios durante mucho tiempo en la historia donde determinamos que los pacientes que tienen cierto tipo de carácter, de temperamento, son más susceptibles a padecer un infarto agudo del miocardio, que lo llaman como personalidad tipo A, que son personas ansiosas, depresivas, con altos niveles de estrés, ya sea familiar, laboral, personal, etcétera, y pues son mucho más susceptibles a presentar un infarto agudo del miocardio. Así es. Bueno, pues como concepto del cateterismo coronario diagnóstico, tenemos que va a ser el procedimiento en el cual se va a introducir un catéter a través de una vía arterial. ¿Cuáles son las dos que más se ocupan en estos casos? Es la radial y la femoral. ¿De qué va a depender también el número del catéter que se va a utilizar? Y esto va a depender también de las características anatómicas del paciente como tal, la vía por la cual se va a abordar, entre otros factores. La angioplastia coronaria transluminal percutánea, como ACTP, que también se conoce, actualmente también se conoce como intervencionismo coronario percutáneo, ICP, ¿vale? Sí. En este procedimiento lo que se logra es introducir un catéter para poder inflar un balón y poder dilatar la arteria que está dañada en este caso, con el motivo de mejorar el flujo sanguíneo y así evitar la falta de perfusión en el corazón. Okay. Aquí en medio de nosotros van a poder ver un videito de todo lo que estuvo explicando Roger, y unas imágenes donde vean cómo entra el catéter, cómo lo inflan, y les vamos a mostrar también las dos formas en las que se puede hacer una angioplastia coronaria, que solamente es con balón, es decir, solamente el catéter balón, y en la otra es el balón con el stent, y pues ya les enseñaremos igual los tipos de stent y cómo están. Para que vean ahí como las dos diferencias. Exactamente. Que se pueden llegar a presentar. Bueno, así como lo menciona Roger, la angioplastia se realiza en la misma sala de hemodinámica donde les platicamos que se hace propiamente la angiografía coronaria, que es el proceso o el procedimiento anterior a la angioplastia. ¿Cuál es la diferencia? En la angiografía solamente lo hacen de manera diagnóstica, es una coronariografía exactamente, en donde igual introducen los catéteres y demás, y se libera únicamente medio de contraste para que nosotros podamos observar dónde están las lesiones por medio de un fluoroscopio. Entonces igual les vamos a enseñar aquí pueden ver el fluoroscopio, y van a aparecer en la parte de arriba del video, van a aparecer diferentes proyecciones angiográficas para que vean cómo es que los intervencionistas y el personal que se encuentra en la sala de hemodinámica pues entiende las lesiones, a qué nivel están, ¿vale?
Después de eso, pues bueno, el mismo personal, las mismas personas que se encuentran dentro de la sala, van a comenzar el procedimiento de no importa, yo lo corto así. Y entonces cortamos. Después regresamos. Eso ya lo corto. Y entonces las mismas personas que les comentaba que van a estar en la coronariografía diagnóstica van a ser absolutamente las mismas que se quedan en la angioplastía, y necesitamos un enfermero que cumple acciones de enfermero circulante. Necesitamos a los médicos intervencionistas y necesitamos también a un radiólogo que nos ayude a manejar el fluoroscopio y el medio de contraste para lo que vaya necesitando la persona y el personal de salud. También, pues bueno, como es mínimamente invasivo, se necesitan poquitita anestesios, es decir, no necesitamos dosis altas de anestesia, e incluso si lo hacemos por la radial no anestesian generalmente a los pacientes, pero si lo hacen por ejemplo por la femoral sí, porque a veces tienen que hacer una ligera disección para poder introducir los catéteres. Todo esto depende de la anatomía del paciente, es decir, si el paciente es delgado, entonces no va a haber tanto problema, va a ser muy sencillo poder localizar los pulsos. Pero si el paciente tiene obesidad, pues bueno, sí van a tener que hacer una incisión y de ahí colocar el catéter y el dilatador, ¿no? El tiempo de recuperación de la angioplastía, pues la verdad es que es corto, no es tan complicado como una cirugía cardiovascular. E incluso en el instituto contamos con el servicio un servicio ambulatorio de angioplastías, en el cual pues llegan los pacientes, entran a las 8 de la mañana a su angioplastía, o a las 10 de la mañana, que son los 2 horarios que tienen programados, y después llegan al cuarto piso, que la primera sección de cardioneumología. Tienen ahí el cuarto piso para la recuperación, en donde se quedan aproximadamente 4 horas después de su procedimiento. Y ya si el paciente no tiene síncope, si no tiene mareos, si no tiene alteraciones arrítmicas, etcétera, pues entonces se le da el alta a su hogar, obviamente acompañado de su familia. Sí, la verdad es que son en ocasiones procedimientos que si la lesión no es como muy grave, puede llegar el mismo día a egresar del hospital. Sí, claro. Y obviamente con su tratamiento. Y ahorita que mencionas esa parte de las lesiones, eso es muy importante. No todas las lesiones y no todo el infarto se puede tratar aquí. O sea, hay veces que es una maravilla, como les mencionaba al principio, ¿no? De que tenemos la fortuna y no de tenerlo, pero pues entendiendo que no todas las lesiones se pueden tratar con un globito, ¿no? Que se infle y rompa la lesión. O sea, habrá otras que estén muy, muy calcificadas y que la única opción que les quede es cirugía cardíaca, porque hay otro tipo de angioplastía que ya casi no se utiliza porque es complicada, que es con un rotoablador, es decir, como si fuera un pequeño taladro chiquitito, pero entonces deben tener mucho cuidado con él porque si te pasas tantito perforas una arteria coronaria y le harías al paciente un taponamiento cardíaco, y recuerden que es una T para un paro cardiorrespiratorio. Bueno, para esto existen diferentes tipos de angioplastías coronarias percutáneas transluminal. La primera es la ACTP, que es la primaria, que esta intervención se va a realizar en las primeras 12 horas después de la aparición de los síntomas. La segunda es la ACTP facilitada, que esta igual se da después dentro de las primeras 12 horas después de que se presentó el infarto agudo al miocardio, pero para esto ya se le administró al paciente un fármaco para disolver la obstrucción. Ok, y tenemos 2 más, que sería la angioplastía de rescate, la ACTP de rescate, que esta la realizamos cuando la arteria permanece obstruida a pesar de haber administrado los fármacos trombolíticos. Es decir, a diferencia de la que acaba de mencionar Roger, que es la angioplastia facilitada, nosotros lo que hacemos en la angioplastia facilitada es administrar anticoagulantes. ¿Ok? Eso hay que como que mencionarlo bien, es administrar anticoagulantes, porque en la angioplastia de rescate es cuando nosotros administramos un fibrinolítico y no tenemos un éxito con la administración del fibrinolítico, es decir, el paciente sigue con signos y síntomas, elevación del segmento ST y elevación de las enzimas cardíacas, entonces entra a la angioplastia coronaria transluminal percutánea de rescate y tenemos que hacerle ese tratamiento con mucho cuidado, porque ese paciente está trombolizado, es decir, está
no sé cómo decirlo, hiper mega anticoagulado, ¿no? Y entonces tenemos mucho cuidado porque podemos sangrar bastante con ese paciente. Y tenemos la ACTP de urgencia. Esta ACTP de urgencia se realiza en presencia de un shock cardiogénico secundario, obviamente, al infarto agudo del miocardio, es decir, una insuficiencia cardíaca agudizada con edema agudo del pulmón y que tumbe o tire la presión arterial sistémica, la sistólica menos de 90 milímetros de mercurio o la presión arterial media menos de 60 milímetros de mercurio y que vaya en descenso. Entonces, aquí esta ACTP de urgencia, pues bueno, es literalmente para salvarle la vida al paciente, si no, no vamos a llegar, ¿no? Y usualmente cuando pasa esto, también le llegan a colocar balón de contrapulsación intraaórtico para darle otro soporte, digamos, ventricular a ese paciente. Sí. Bueno, dentro de las vías de acceso, para hablar un poco más de esto, como ya les habíamos mencionado, existen dos vías como principales, ¿no? Que es la arteria radial y la arteria femoral. ¿De qué va a depender el que se use? Actualmente, pues, la verdad es que prefieren utilizar la radial derecha, radial izquierda, ¿no? También dependiendo de la mano dominante del paciente, ¿no? Pero bueno, hablando ya un poco más sobre la vía femoral, vamos a hablar un poco más de las ventajas y desventajas, ¿no?, que va a tener esto. Una de las ventajas es que el lumen de la arteria es mayor, el acceso hacia el corazón se puede decir que es más directo, y además de que nos facilita pues la entrada igual de catéteres, de todo lo que se va a utilizar para realizar los procedimientos, es de mayor facilidad. Y su desventaja que tiene esta es que como es una punción femoral, a veces la parte de la hemostasia llega a ser un poco más difícil por la profundidad de la arteria. A veces en ocasiones los pacientes son muy gorditos, entonces eso dificulta un poco más la hemostasia. Hay que estar más tiempo haciendo compresión ahí con el paciente. También, si le sumamos eso, que se utilizaron anticoagulantes antes o durante el procedimiento, entonces va a ser un poco más difícil que se realice la hemostasia, ¿no? Sí, y esta en específico, esta vía que menciona Roger, siempre se deja con el introductor. El introductor es un poquito más grueso, digámoslo así, que propiamente los catéteres que se utilizan. Entonces dejan justo el introductor con una pequeña sutura para que evitemos que el paciente esté sangrando. Entonces se deja aproximadamente 4 horas y se valora. Si sigue sangrando, entonces se vuelve a colocar un torniquete hemostático. Bueno, se hace presión aproximadamente 10 minutos, se coloca el torniquete hemostático y entonces volvemos a esperar unas 4 horas más. Pero ahora le tomamos unos tiempos de coagulación para saber cómo están, porque pues al parecer en 4 horas la heparina no ha dejado de hacer su efecto, ¿no? O lo sobreanticoagulamos un poquito. Entonces es como un poquito más complejo esta vía femoral. Sí, además de que también es importante que los pacientes estén en reposo, en cama, literal, sí, no se pueden levantar, por lo mismo del introductor que mencionas, que puede llegar a lesionar también el vaso, o puede llegar a sangrar más. Se puede doblar cuando hagamos el movimiento de doblar la rodilla o doblar la pierna, entonces se puede doblar y lesionar propiamente la arteria femoral y tendríamos una gran complicación porque, digamos, bueno, la inflama, ok, pero si la desgarra o algo así, entonces tendríamos un sangrado masivo interno y sería complejo, ¿no? Sería una urgencia en ese momento. Entonces estos pacientes, como bien lo menciona Roger, necesitan estar en reposo absoluto, en decúbito de preferencia pues supino, y y si las camas o las camillas no lo permiten, colocarlo en posición Trendelenburg invertida, es decir, vamos a estar los pies hacia abajo y la cabeza hacia arriba para evitar la presión que se le pudiera hacer en el sitio de la punción. Entonces son como cuidados específicos. Si va a mover, se va a movilizar como si tuviera un balón de contrapulsación, es decir, en bloque y con mucho cuidado, ¿no? Y además también mencionar que esta vía de acceso no se debe de utilizar cuando el paciente tiene enfermedad vascular periférica severa. Exactamente, porque lo mismo, podemos dañar más de lo que podemos aportarle a ese paciente, ¿no? Ese es un punto. Y la otra vía que mencionamos aquí va a ser la vía radial, igual de preferencia, por la anatomía de las salas de hemodinámica, pues llegan a utilizar la radial derecha, y por comodidad también de los hemodinamistas. Pero bueno, igual si no se puede utilizar en la radial izquierda, no hay tanto problema, nada más que sí prefieren siempre iniciar con la radial derecha. ¿Qué
tiene como ventajas que pues es mucho más superficial que la vía femoral, y pues usualmente donde llegamos a tomar una gasometría por punción pues es en la radial, ¿no? Entonces pues, es mucho más fácil. Facilita obviamente la hemostasia, no necesitamos hacer 10-15 minutos de hemostasia con una presión importante porque está mucho más superficial, y el paciente puede movilizarse inmediatamente general, digamos así. Lo único que no puede hacer en este caso es muñequear, o sea, no puede girar su mano, no puede hacer sus movimientos de rotación en la mano, porque eso puede ocasionar que vuelva a sangrar, que se lesione de nuevo la arteria por los movimientos que hacemos, se bote el coagulito y entonces empieza a sangrar. Entonces lo único que pedimos con ellos es que durante al menos las primeras 4 horas no mueva su mano para absolutamente nada, solamente los dedos, ¿no? Para que no se le entuman. Y después lo único que le pedimos es que no haga movimientos bruscos durante las primeras 24 horas, es decir, un movimiento brusco para nosotros después de este procedimiento es como si está fuera su botella de agua y el paciente la agarra y hace esto. Entonces ahí está utilizando una fuerza un poquito excesiva, vamos a llamarlo así, y se puede lesionar, le puede doler, entonces puede sangrar, un hematoma. Lo que no queremos es que aparezca cualquiera de esas cosas, ¿no? Entonces le pedimos que por el primer día pues el vasito, además que lo agarre con la mano contraria, y también pedimos que no haga esfuerzos con la mano derecha. ¿Qué más? Bueno, aquí debemos de tener mucho cuidado los hemodinamistas cuando van introduciendo los catéteres, porque pues tenemos al tronco brachiocefálico derecho, que es lo que les mencionaba. Entonces puede estar un poco tortuoso a veces y no sabemos, porque pues no tenemos la oportunidad de poder estar observando todas las arterias, pero puede estar un poco tortuoso, entonces debemos tener mucho cuidado con esa parte. Y los diámetros que llegamos a utilizar aquí son de 6 French, el máximo, y en la femoral lo utilizamos empezamos con 7 French, entonces un diámetro un poquito más elevado. Afortunadamente pues tenemos la fortuna, ¿no? Literalmente, de contar con los balones con stent, y aparte contar con stent con fármacos que van a tener características como de una estatina, que es para evitar que se siga adhiriendo la capa lipídica del LDL o el VLDL y se siga formando el ateroma. Esa es como gran ventaja que tenemos en el intervencionismo coronario actual. Sí. Bueno, para hablar un poco más sobre ya el material que se utiliza para el procedimiento, pues vamos a necesitar de equipo de la ropa estéril para que se vista el personal, como tú mencionabas, los médicos o todo el personal que va a realizar el procedimiento, es los que tienen que utilizar esta ropa estéril, ¿no? Gasas, compresas, batas, agujas para la anestesia, ya sea subcutánea, intramuscular, dependiendo también de lo que nos diga el anestesiólogo, un bisturí, jeringas de 10 milímetros. Hay quien te pide a veces hasta de 5, de 20 también. Eso ya va a depender también del personal que participe en el procedimiento, y a veces hay médicos que se acomodan con cierto tipo de material, ¿no? Y las conexiones para igual la administración también del medio de contraste, ¿no? Sí, que estas conexiones se las vamos a brindar al radiólogo en este caso, porque él es el que se encarga de los bolitos del medio de contraste y de mover el fluoroscopio. Entonces nosotros le damos como el material y él ya lo conecta igual de manera estéril y todo, para que en el momento en el que se necesite, pues bueno, podamos administrar la dosis correcta de medio de contraste, que esa parte es muy importante, ¿vale? Vamos a hablar un poquito acerca de eso el siguiente capítulo, que van a ser los cuidados, y que nos va a acompañar un invitado acerca de esa parte del medio de contraste. Ese es como el material estándar que nos menciona Roger, y el material específico, pues bueno, son las agujas de punción percutánea. Las otras agujas que mencionaba Roger son agujas convencionales. Las que vienen en las jeringas, así. Y estas nuestras son de punción percutánea, son un poquito más largas, con los mismos diámetros, ¿no? Tienen 18 gauge para la punción femoral y 20 gauge para la punción radial, entendiendo que los gauge van al contrario del French. Entre más alto es el gauge, menos diámetro tiene. Y el French al revés, ¿no? Entre más alto es el French, más diámetro tiene. Entonces, la diferencia del French y el gauge es que el French es el diámetro exterior que tiene los catéteres o sondas,
y el gauge es el diámetro interior que tienen los catéteres ozonas. Entonces, por eso es que se utilizan. Pero en general, si sabemos la conversión, pues bueno, no tendremos tanto problema. Entonces, 18 gauge para punción femoral y 20 gauge para punción radial. El introductor que vamos a necesitar en este momento, que es para la inserción y cambio de catéteres y que estos no generen traumatismos o sangrado en los vasos, porque les vamos a dar una estabilidad con el introductor en el momento de entrar, ¿no? Este introductor, pues bueno, como ya habíamos platicado, va a depender si es la punción radial o femoral. Si es radial, pues podemos utilizar 5 o 6 French, y si es femoral, pues podemos utilizar el 6 o incluso hasta el 7 French para que nos permita manejar bien los catéteres. Creo que nada más del introductor. Ajá. Sí, porque lo que les mencioné, entre mayor calibre sea el introductor, pues más riesgo vamos a tener de una complicación. Sí, de hecho a veces ahí es donde el médico te dice cuál es el French que va a utilizar, para no estar también abriendo tanto el material, que sería abrimos los dos, ¿no? Sino que en el momento el médico también te va pidiendo el material, igual por lo menos que son catéteres que no son tampoco tan baratos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, en cuestión también es muy importante, falta mencionar lo de la guía, que esto nos va a servir para avanzar todos los catéteres hasta la raíz aórtica. Es muy importante saber las dimensiones de estas guías. Hay una la que más se utiliza, bueno, que es la de 150 centímetros, y creo que mide el grosor .35 pulgadas, es lo que mide. Es muy importante que siempre la guía vaya antes que los catéteres, porque a veces puede pasar que si la guía se queda atrás y tú sigues avanzando el catéter, también puedes causar traumatismo en el vaso, ¿no? Y también hay otra guía que mide 260 centímetros, y esa nos facilita el intercambio también de los catéteres que se están utilizando para realizar el intervencionismo. Sí, cuando esa guía, la más grande que mencionas, de 260 centímetros de largo, tiene, digamos que al final tiene como 2 entradas, y ahí van intercambiando los catéteres. Entonces pueden meter otro mientras van sacando el anterior. Es muy padre esta parte de las guías, porque decimos, ay, pero ¿cómo van a pasar ese? Porque literalmente es como si fuera un alambrito. Una guía es como un alambre delgadito. Entonces por eso mide 0.035 pulgadas, está delgaditito. Y eso permite, después cuando tú metas el catéter, siga teniendo esa estabilidad. O sea, porque el introductor mide 15 centímetros, más o menos, por ahí así, ¿no? 15 a 20 centímetros un introductor femoral, ¿no? El radial son es más pequeño. Entonces literalmente lo único que hace el introductor es darnos chance de que cuando nosotros metamos de primera instancia los catéteres, no vaya haciendo esto así luego cuando entra el catéter o la guía, sino que tengan como una firmeza, y después de eso pues ya con ese pedacito que nos da de firmeza, la guía ya entra derecho. Esa guía nos va a permitir después que cuando coloques el catéter y lo vayas introduciendo, el catéter tampoco chicotee, vamos a llamarle así, ¿no? Y que entonces no cause esas lesiones que les estamos pues mencionando. Los catéteres que también se utilizan acá, pues igual se clasifican por su forma y por su longitud, el diámetro interno, el diámetro externo y la composición química, digamos, de ese catéter. Entonces, de nuevo, la palabra French indica el diámetro externo. Corresponde con el diámetro del introductor. El diámetro interno se expresa en pulgadas o en los gauge, ¿no? Que también lo podemos transformar, y pues corresponde en la parte que mencionamos de las guías y toda esa parte, ¿va? El inyector de contraste, que ya dijimos que es lo que vamos a conectar con nuestro compañero radiólogo, y también jeringas heparinizadas para oximetrías, por si necesitamos tomarle gasometrías o algo así a nuestro paciente, gasto cardíaco por FIC o cortocircuitos. Y medicación, pues depende también según el procedimiento a realizar. Por ejemplo, si vamos a puncionar la arteria radial, en el instituto tenemos un protocolo de colocarle al paciente una solución de heparina, nitroglicerina y verapamilo. Y específicamente si nuestro paciente está hipertenso, pues utilizamos la nitroglicerina, y si no, solamente la heparina y el verapamilo, que nos van a permitir que se dilate un poquito más la arteria radial y que no se colapse, entendiendo que la arteria radial es, le voy a decir así, la más payasa de nuestras arterias, se colapsa con todo. Entonces, si nosotros puncionamos y puncionamos mal, se va a colapsar y no vamos a tener una buena perfusión en todo ese miembro.
superior, entonces deben tener mucho cuidado con esa parte. De estar monitorizando. De hecho, ahorita ahí también llegan a utilizar así dispositivos para ver esa parte de la perfusión en la parte, en el caso de que sea femoral, la parte distal de la pierna. Hay que estar también monitorizando esa parte de la coloración, la temperatura porque a lo mejor, y dirías, no, pues es muy poco tiempo el que se realiza, pues estamos hablando de una hora y media la que a veces duran esos procedimientos, hasta menos tiempo, porque en ocasiones nomás llegan a ser diagnósticos los estudios, ¿no? Y no se va a tratar como tal alguna arteria, ¿no? Correcto. Y bueno, ya en cuestión, ya hablando bien del procedimiento, ya aparte de que les vamos a dejar también aquí el video para que ustedes vayan viendo, pero bueno, ¿en qué va a consistir el procedimiento? Se va a realizar la introducción de un catéter por medio de la arteria, ya sea de la elección, ya sea radial o femoral, y se va a avanzar este catéter por toda la luz de la arteria hasta llegar a la arteria que se va a tratar. Una vez que se llega a la arteria que se va a tratar o la que tiene la lesión, se va a introducir un balón por dentro del catéter. Y cuando se llega y se avanza el balón hasta donde está la arteria, se va a hacer el inflado del balón. Igual esto es muy importante, estar checando la presión a la cual se va a inflar el balón, porque en ocasiones si tú no le programas bien la presión a la cual se va a inflar este balón, lo puedes llegar a reventar. O incluso no abre como debería ser, y si tiene el balón el stent, se perdió el stent porque se va a abrir hasta donde quedó, y ya cuando lo quieras volver a abrir ya no lo va a hacer, va a ser complicado. Y bueno, ya entonces retomando esto, ya cuando se infla el balón, ya sea que se vaya a hacer nomás el inflado y no se le coloque, como tú mencionabas, el stent, o en caso de que se le deje el stent, para evitar que en un futuro haya una restenosis de esa arteria. Posterior a eso, pues ya se retiran los catéteres, al final pues otra vez se vuelven a la guía, y ya para evitar que haya sangrado, pues se va a hacer la compresión del sitio de punción, o en ocasión de que sea pues en parte femoral, les dejan el introductor para evitar, y nomás hay que estar monitorizando esa parte. Y lo vamos a mencionar más con el invitado que venga en la próximo video, pero la parte de la radial tenemos afortunadamente un brazalete neumático, en donde igual podemos inflar por diferentes grados de presión. Pues tenemos los manómetros que vienen algunos en milímetros de mercurio, algunos en centímetros de agua, pero bueno, ya podemos ir calculando ahí de acuerdo a la perfusión de nuestra manita, cómo vamos a ir inflando y desinflando ese balón, y entonces poder ¿cómo decirlo? Mantener esa hemostasia, ¿no? Durante las primeras 4 horas, que era lo que les mencionaba en la arteria radial, y también en este caso pues se irá desinflando de a poquito el balón, y veremos si al momento del desinflado, que solamente le sacan de centímetro cúbico por centímetro cúbico, si vemos que en el primer centímetro cúbico vuelve a sangrar, entonces lo volvemos a inflar, lo regresamos y lo volvemos a dejar 2 horas al menos, y volvemos a checar a las 2 horas. En el caso de la femoral, pues bueno, igual estar pendientes de la coloración o la valoración neurovascular más bien de la extremidad, ¿no? Que no tengamos ese compromiso, y pues bueno, vamos a brindarle los mejores cuidados a esa paciente. Y bueno, también mencionar las complicaciones, porque a pesar de que es un procedimiento que puede ser que no es tan invasivo, pero puede llegar a tener sus complicaciones, como pueden ser un infarto agudo al miocardio, una insuficiencia cardíaca, un choque pues cardiogénico, o en un caso ya extremo, la muerte también del paciente. Incluso si no liberan bien el balón, también unas complicaciones embólicas, ¿no? Porque o sea, pueden lesionar, digámoslo así, la placa de ateroma o el trombo, lo pueden desprender y viaja, porque pues la sangre sigue circulando, ¿no? La presión del paciente, entonces deben tener mucho cuidado también con eso, porque si no le causamos un EBC, que sería lo más próximo. O también a veces llega a haber también ruptura también de la arteria, sí, entonces... Porque incluso, o sea, pensamos que es un infarto, perdón si te interrumpa, pero luego ya en la fluoroscopia ven que tienen aneurismas, ¿no? Entonces con los aneurismas coronarios pues también deben tener mucho cuidado, que igual se les coloca un estante, como si fuera un tipo de endoprótesis, pero deben de tener mucho cuidado con eso, porque si no también la rompen, y entonces empezamos con taponamiento cardíaco. Sí. Hay que estar como vigilando, y sí, no, o sea, no es tan común, pero sí puede llegar a pasar. Sí, claro. O también procedimiento, ¿no? en procedimientos, por ejemplo, la colocación de las TAVIs,
también llegan a ver a veces perforaciones hasta del ventrículo. Sí, claro, o migración, de la válvula hacia el ventrículo. Todo puede Entonces, ocurrir, ¿no? O sea, no estamos exentos a que nos podamos equivocar. Digo, no deberíamos, pero no estamos exentos de que pase eso. Entonces, pues siempre estar preparados con el material que más podemos llegar a utilizar de acuerdo al procedimiento para una urgencia, ¿no? Y estar siempre, como dicen, en comunicación con, por ejemplo, en este caso que sería quirófano, para que estén atentos, porque en caso de que exista alguna de esas complicaciones hay que subir al paciente al quirófano para poder habrá algunos tratarlo por cirugía. Privados tal vez, o en algún lugar en algún otro país, como ves que nos ven en otros países, donde tengan salas híbridas, ¿no? Que es decir, que sea la misma sala de cirugía como la misma sala de hemodinámica, y entonces ahí bueno ya tienen toda la mano, ¿no? Pero si no es esto, entonces siempre deben de estar como pendientes de tener un equipo al menos de cirugía que los pueda venir a apoyar para realizar los procedimientos, porque a veces ni siquiera suben, ¿no? O sea, ni siquiera alcanzan a subir a quirófano, los tienen que abrir ahí en la unidad de hemodinámica y se activa el famoso código EMO, ¿no? Bueno, muy bien. Pues esperamos que les haya gustado un poquito el episodio de hoy. Los esperamos con mucha más conocimiento en las próximas semanas. Hasta aquí el tema del día de hoy. Sigan con nosotros en nuestras redes sociales y en las plataformas de podcast más escuchadas. Recuerden, estamos en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Web Browser, Amazon Music. Actualmente ya también nos pueden encontrar en iHeartRadio y también pues en YouTube, obviamente, para ver este video. Aprovecho también para agradecer el apoyo que nos han brindado la República Mexicana, que principalmente pues es donde más nos ven, y pues por lógica estamos en México. A mis estudiantes, a mis amigos, a nuestros compañeros que nos están apoyando, a los que ya vinieron, a nuestros invitados anteriores también un saludo. Y pues también a gente de Latinoamérica que está pendiente de nosotros, que nos apoya y que nos da manita arriba, pues muchísimas gracias. Alemania, España, Estados Unidos, Irak, Guatemala, Panamá, Uruguay, muchos países que podemos mencionar. Muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo. De verdad, gracias por escucharnos. También para comentarles que si quieren que nosotros hablemos de un tema, como todas las semanas, pueden comunicarse con nosotros en redes sociales, en Instagram, Facebook, como Lo Bello de Ser Enfermero, y lo más pronto posible pues tocamos ese tema. El siguiente capítulo, el número 30, tendremos a un invitado especial y les detallaremos más información en el transcurso de la semana. Nos acompañará para hablar del tema de los cuidados de enfermería justo en este procedimiento, la angioplastia coronaria transluminal percutánea. Él estuvo pues sí unos añitos ahí en hemodinámica, y la verdad es que es bastante experto en el tema y nos va a venir a explicar un poquito de qué era lo que él vivía, su experiencia en hemodinámica y los cuidados de enfermería a los pacientes que entraban a la sala. Pues espero que se encuentre bien. Nos escuchamos hasta la siguiente semana, amigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Bye. Bye.